Los hombres se salvan escuchando la palabra de Dios. Los hombres se sanan escuchando la palabra de Dios. Los hombres son prosperados escuchando la palabra de Dios. Si algo necesita, solamente búsquelo en la Biblia. Que esté dentro de lo que es el evangelio que nos pertenece a nosotros. Todas las cosas que están dentro de los propósitos de Dios para nosotros las recibimos por fe. Yo sé que estamos acostumbrados a trabajar muy duro por el dinero. Pero también el dinero está incluido en la salvación. Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. La fe se apropia de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Todo lo que Cristo compró en la cruz. Sanidad, liberación, prosperidad, el gozo, paz. Todas las cosas que Jesucristo compró en la cruz se reciben por fe. Esa es la gracia. La fe recibe la gracia de Dios. Aleluya. Y esto dice, no de vosotros. Pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Todas estas cosas no las compramos. No nos corresponde preocuparnos por hacer que esas cosas sean posibles en nuestra vida a través de un acto de nosotros, porque es un don de Dios. Entonces entendamos que la fe recibe la gracia. La fe recibe la gracia de Dios. La fe recibe la gracia de Dios. Si usted tiene problemas financieros ahora mismo, está recibiendo el evangelio. Yo estoy predicando el evangelio. Le estoy predicando el evangelio y lo vamos a entender después, porque estamos escuchando el evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La fe pone a Jesús en el centro. La fe pone a Jesús en el lugar correcto. Amén. En el trono de nuestra vida, de todo nuestro entorno. En el trono. Es Jesús. Jesús hace posible esto. Por eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. El don es el regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver Romanos 10, verso 8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Note bien, no solamente en el corazón, no solamente adentro de nosotros, no, en tu boca y en tu corazón. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Entonces, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que dice? Es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué hay en la boca y en el corazón? La palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia y la justicia nos hace aptos para recibir. Creemos que somos aptos para recibir. Aleluya. Estamos creyendo en el corazón que no hay ninguna razón por la cual yo no pueda recibir de parte de Dios. Yo creo en mi corazón la justicia. Y la justicia es, estoy en una posición de recibir todo de Dios. Entonces yo tengo que tener eso. Si usted piensa, no, es que Dios no me va a dar porque yo, entonces no tiene justicia en su corazón. Es lo que dice aquí. Tiene que creer en la justicia de Dios, que es un don. Y con la boca se confiesa. Se tiene que confesar, se tiene que hablar, se tiene que decir. Amén. Lo que estamos diciendo ahora, mi esposa estaba diciendo ahora antes del servicio, tenemos que hablar, somos una gente próspera, somos gente bendecida, amén. No estamos en la pobreza, no nacimos en la pobreza. Cuando nacimos de nuevo, nacimos en la riqueza de Cristo, de Dios, amén. Tenemos que confesarlo, estoy sano, me siento bien. Quizás no se sienta bien este día, pero declárelo, estoy bien en el nombre de Jesús, estoy en Cristo Jesús. Recuerde que las cosas cambian, las cosas naturales, las cosas que son físicas, cambian de un momento a otro, pero las cosas que son espirituales jamás nunca cambian. Entonces necesitamos confesar. Se confiesa para salvación, se confiesa para prosperidad. Sí, estoy en este trabajo, pero el Señor Jesucristo me va a dar uno mejor. Amén. Porque estoy dentro del pacto, tengo la bendición de Abraham. Verso 13, vamos a saltarnos al verso 13. Porque todo aquel, es todo, no dice cierta gente espiritual, no, todo aquel. No solamente un grupo de personas selectas, no, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vemos el verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay a quien les predique? Amén. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? El oír viene de la palabra de Dios.
de la boca de un predicador. No toda predicación de la Biblia es el evangelio de Jesús. Es la fe que nosotros debemos de recibir. Porque muchas veces se les está dando lo que era sombra en el pasado. Se les está entregando a la gente el mensaje para la gente equivocada. La gente equivocada para un tiempo diferente. O sea, este es tiempo diferente para nosotros. Hoy, para nosotros el evangelio de Jesús, que hace 2000 años Jesucristo hizo posible. Él dio su vida y hizo posible que nosotros tengamos este maravilloso evangelio basado en todo lo que Él hizo, basado en la redención que Él compró. O sea, esto es importante. Entonces, ¿qué estamos recibiendo de un predicador? ¿Estamos recibiendo el evangelio que es pertinente para nosotros? ¿Estamos recibiendo el evangelio que nos pertenece a nosotros? ¿O se está recibiendo un mensaje que era para un tiempo diferente y para personas que estaban bajo un pacto diferente? Eso no nos va a afectar a nosotros, nos va a atrasar. Los hombres se salvan escuchando la palabra de Dios, los hombres se sanan escuchando la palabra de Dios, los hombres son prosperados escuchando la palabra de Dios. Si algo necesita, solamente búsquelo en la Biblia y que esté dentro del plan correcto, que esté dentro de lo que es el evangelio que nos pertenece a nosotros. Todo lo que necesite debe estar en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, es de nosotros. Si no está en la palabra de Dios, no es de nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No se puede creer y tener fe sin escuchar la palabra de Dios. No se puede creer y tener fe sin escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo ya soy salvo, ya me voy para el cielo y ya se acabó, ya no necesito ir a una iglesia. Es posible que llegue al cielo, pero no recibió todo aquello por lo que Cristo murió. Quizás lo aceptó con fe, pero no está recibiendo lo que Jesucristo quiere que usted reciba. Amén. Ahora, por otro lado, cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros está anhelando que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Especialmente en una iglesia, en una reunión, donde hay un predicador que predica y que está allí personalmente predicando. Amén. Si nosotros vemos en Hechos, nosotros podemos ver en Hechos, en el capítulo 10 y el capítulo 11, encontramos nosotros el relato de un hombre llamado Cornelio, un centurión. Este Cornelio había visto un ángel del Señor. Hechos capítulo 10, verso 3. El ángel le habló a Cornelio y le dio instrucciones. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Hechos 10. El verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Quién era este hombre? Este hombre cumplía todos los requisitos de un buen miembro de una iglesia. Nótelo bien. Este hombre cumplía los requisitos de un buen miembro de una iglesia. Un buen feligrés. ¿Qué hacía? Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que tenía hasta las cualidades de un obispo. Que el obispo dice varias cosas, y luego que gobierne bien su casa, que mantenga a sus hijos en sujeción. Esa es la característica de un obispo. Y este hombre tenía las características de un obispo, y además de eso hacía muchas limosnas al pueblo. Le daba a los pobres. Se dice que hasta había hecho un templo para que los adoradores llegaran y adoraran a Dios. Era un hombre generoso. Y luego dice, y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Había recibido el mensaje para una dispensación antes del evangelio, pero no estaba actualizado con la palabra, de modo que no era salvo, porque la gente se salva por escuchar el evangelio, no se salvan por escuchar la ley. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Si alguien está recibiendo ese tipo de predicación, no piense que es el evangelio de Jesús. Ese no es el evangelio de Jesús. La gente no se sana escuchando eso. La gente no es libre de demonios escuchando eso. La gente no se salva, no es libre de sus pecados, no nace de nuevo escuchando esas cosas, porque no son las cosas que Cristo nos mandó a predicar. Nos dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio, y el evangelio no es eso. Es el evangelio de Jesús. Cornelio no era salvo todavía, pero Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Daba ofrendas, hacía muchas cosas buenas, pero no era salvo. ¿De qué le sirve a una persona ser buena y no ser salva? Pero no puede ser salva y ser mala, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, entonces puedo seguir haciendo las cosas malas. No, es imposible. Es como
como dije la otra vez, ¿verdad? Es como tirarse al río y decir no me voy a mojar. Si es salvo, no puede seguir siendo lo que era antes. Amén. Pero no se salva por hacer las cosas. Bueno, entonces Cornelio no era salvo. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo primero que él dijo, asombrado, veo que Dios no hace acepción de personas. No importa qué haya sido la gente o qué haya hecho las personas, no importa en qué contexto de vida se haya crecido, no importa dónde haya estado en la cárcel, no importa si estaba en cualquier lugar o haya hecho cualquier fechoría que haya hecho, Dios no hace acepción de personas. El verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¿Qué comenzó a predicar? El evangelio. Amén. No les comenzó a decir: hermanos, si ustedes quieren ser salvos, necesitan dejar de comer lo que comen, ¿verdad? Tampoco le dijo: hermanos, ustedes tienen que ser santos. Tampoco. Les comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Por qué después? Porque Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Y allí terminaba la ley, con Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Jesús vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Jesús vino a traer bendición, a traer alegría. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué está predicando? El evangelio. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. No está hablando de condiciones, reciban perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El oír el evangelio hace que todos los que estaban en la casa de Cornelio, incluyéndolo a él, recibieran el poder del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento? Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. No te vayas, quédate, síguenos predicando. Eso está rico lo que tú estás hablando. Hay manifestaciones, hay bendición. La gente recibió por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Recibieron la fe de Dios y se manifestó a través del oír lo que Pedro estaba predicando.